Ahora sí, buenas tardes, Leonardo Fossati. Buenas tardes, buenas tardes. Ya, ¡Ah! Fuimos, compramos la vestimenta. vos te das cuenta, ¡Eh! ¿no? Vos Estamos te para el das desfile. cuenta. ¿Eh? Estamos para el desfile. Vos, pero ni que hubiéramos planificado salir de verde. Igual te cuento que este verano va a ser tendencia el color verde, ¿eh? Ya te lo digo. ¿Por el dólar o qué? No, por la intendenta. Ah, Sí, sí. Porque era otro juicio político en puerta. no, es el color del verano el verde, vos. Va a ser, ya te lo digo. Así que estamos, mirá cómo estamos. ¿Eh? ¿Qué cogote? Mirá vos, decíselo, Valentín. ¿Qué dice? Vos, aparte de antropólogo, sos licenciado en moda. Decirle que sí, que claramente. Claramente que sí. Salieron al aire los dos. Es más, el Valentín que me dice soy antropólogo y licenciado en moda, le voy a decir que se saque el buzo rosado ese que usa a veces, que ya pasó moda el rosado. El que tiene la carita de Mickey, ese que se lo saque que ya pasó de moda. Bueno, vamos arriba. ¿Cómo andas, Néstor Carlos? ¿Andás bien? Bien, bien, bien. Bueno, me alegro por ti. Con muchas Este, novedades. sí, ayer vi el programa un ratito, vi que la Toti los dejó patas para arriba, la Pati. Ah, Este, sí. bueno, Patricia Totorica. sí, sí. Yo estuve después hablando un ratito con ella ahí, conversando porque lo vi en partes del programa, pero bueno, vayamos a lo que nos compete. Yo había quedado en un debe la última del lunes cuando estuve, porque iba a hablar de una cosa, pero vos me diste letra para hablar de otra, entonces que tuve que cambiar ahí, cambié de caballo a la mitad de la carrera. Este, pero bueno, quería retomar el tema de la noticia esta que se publicó en la diaria, que en realidad no es una noticia, o sea, es como, ¿cómo decirlo? Es como algo, o sea, es como, ¿cómo se dice cuando no es una noticia? Cuando está publicado en un Comentario. diario, ¿eh? Es una publicación. Es una Una publicación, noticia. ahí está. Claro, porque de noticia no tiene nada, noticia está vinculado a lo noticioso, a lo que informa como algo novedoso, algo, ¿no? Digo, no sé, capaz que Clara después nos puede tirar, que hoy está Clara Gutiérrez Pérez, capaz que puede ampliar este punto, pero es una publicación, ¿no? Y está publicado en la diaria, salió el 14 de octubre, es decir, el sábado pasado. Y la nota dice, se titula así: Frente Amplista reivindican acercamiento a las religiosidades y cuestionan el infantilismo de izquierda al despreciar a los creyentes, a las personas creyentes. Dice, Nicolás Viera, arranco a leer, ¿no? Es cortita la nota, la voy a leer y me voy a ir deteniendo en algunas cuestiones que tengo señaladas. Nicolás Viera planteó que se debe hacer un mayor esfuerzo desde la izquierda en pensar cómo se tiene que echar raíces en esa sociedad. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el sentimiento de un mundo sin corazón, así como el espíritu de una situación sin alma. La religión es el opio de los pueblos, supo escribir el filósofo Karl Marx en Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, obra publicada en 1844. Con base en esa frase, como otras acuñadas por distintos intelectuales, es que se llevó adelante en la tarde del jueves la exposición Política, Religión, Izquierda y Movimientos Sociales, coordinada por Siembra UI, en la que dieron sus puntos de vista el trabajador social e investigador especializado en religiones, Nicolás Iglesia, acá el guionista de Dios, como dice el personaje Darwin de Bocati, el guionista de Dios que estudia religiones le puso Nicolás Iglesia. La directora de salud de la Intendencia de Montevideo, militante social Virginia Cardoso, y los legisladores Frente Amplista Amanda de la Ventura y Nicolás Viera. Viera, representante por Colonia, sostuvo que parte de premisas básicas como el cristianismo revolucionario y que la palabra de Cristo es una palabra de amor, el cual es imposible asociar a cuestiones de odio. Yo no acepto que nadie me diga lo que tengo que pensar y tampoco acepto que nadie me diga lo que tengo que creer en base a la palabra de Cristo. Expuso, ¿no? Es una cita textual. En este sentido, indicó que se tiene que pensar o tratar de construir un razonamiento sobre el rol que cumple la Iglesia y el cristianismo en la construcción comunitaria. En una construcción que se hace en el barrio, con los más desposeídos, que se hace con una visión revolucionaria de cambiar la realidad que nos golpea bien fuerte. Es así, consideró, que la izquierda ha perdido un tiempo grandioso por el infantilismo de despreciar a aquellos que creen. Capaz, por esa mirada de Marx, que no comparto, tenemos que hacer un esfuerzo mayor
desde la izquierda en pensar cómo tenemos que echar raíz en esa sociedad, no solo por un interés político en transformarlo, sino por la necesidad de dar una mano en lugares que están muy jodidos, consideró Viera. Creo que toda la distancia que generamos con las religiosidades son distancias que la supo ocupar la derecha, que se tradujo electoralmente después claramente. Expresó en la misma línea Verónica Cardoso, ¿no? Verónica era, leí, bueno, ahora sí, Virginia Cardoso, la de la Intendencia, en diálogo con la diaria. En este sentido, advirtió que lo que no se cubre con política pública lo terminan cubriendo los sectores más conservadores, y a modo de ejemplo puso sobre la mesa la política de drogas. Si bien se avanzó, consideró que falta, la única herramienta que tiene la gente es ir a remar. Ahí hay un vacío de política pública que lo llenan las iglesias, indicó y agregó que lo que corresponde es ocupar los espacios para transformar las realidades. En tanto, de la Aventura, Amalia de la Aventura, senadora, le dijo a la diaria que el desafío del FA es, como muestran quienes encarnan el pensamiento del Evangelio, que la idea del mundo justo y de la lucha por los que menos tienen es de izquierda. El desafío es que la gente pueda llegar a la conclusión de que esos partidos, en alusión al Partido Nacional y a Cabildo Abierto, no representan sus derechos y no defienden sus derechos. El mensaje de cómo se logra asociar la religión desde el punto de vista del compromiso de los pobres, la verdad y la justicia. Ese es el desafío, que no es nada fácil, añadió. Al ser consultada sobre si se deberían generar espacios que sean específicamente para quienes profesan alguna religión, Cardoso dijo que en su opinión no, porque hay compañeros y compañeras del FA que son creyentes, algo que pasa cada vez más. Tenemos que romper con esa idea de que la izquierda es atea y de que de última está el Partido Demócrata Cristiano, que tiene una representación de los católicos. Tenemos que entender que hay un entramado de compañeros creyentes y estamos dejando por fuera otras espiritualidades y religiones que son parte viva del FA, estableció. Para Cardoso, hay lógicas de la Biblia que son revolucionarias. Por ejemplo, que la justicia se basa en la dignidad y en el valor del otro por igual. Señaló que en el proceso de el FA de escucha se incorporaron las iglesias como actores claves para conversar. Me parece un acierto importante ir a discutir con las iglesias, con los espacios religiosos, acercarse a ver qué piensan. Espero que esos puentes sean parte de la práctica política. El caso de Brasil, y termino con esto. A 2 semanas del balotaje en Brasil entre Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Mesías Bolsonaro, ambos candidatos se disputan el voto religioso. ¿Se acuerdan que yo hablé de esto cuando comenté que había estado reunido con la gente del PT? ¿Verdad? Y que a su vez también aprovecho y digo que Lula estuvo en Porto Alegre el miércoles y fue acompañado por una caravana multitudinaria. Sí, verdad. Bien, los candidatos se disputan el voto religioso. Y las fake news están a la orden del día. Tanto que el líder del Partido de los Trabajadores tuvo que salir a desmentir que hizo un pacto con el diablo. Varios estudios y encuestas confirmaron que alrededor del 60% de los evangélicos brasileños votaron por el presidente Jair Bolsonaro en primera vuelta electoral, en primer turno, ¿no? Primera vuelta electoral, el 2 de octubre. Viera dijo que en Brasil está el manual de lo que no hay que hacer, e hizo foco en el fenómeno que son las iglesias evangélicas, que ata mucho el poder de plata a la política. Además sostuvo que en los barrios más pobres, donde el Estado no logra llegar, hay una iglesia que te da respuesta a cosas sencillas de la comunidad, donde el pastor es el referente porque cumple sus funciones. Finalmente, se termina transformando en un poder electoral donde hay diputados y senadores, candidatos o presidentes que son evangelistas incluso. Lo que más me llama la atención de esta publicación y por qué elegí hablar de esto en tiempos de lobo, cuando decía una persona que quiero mucho, había hecho unos dibujos, había hecho una serie de ilustraciones que decían es tiempo de lobos, y las andaba colocando ahí por la ciudad. En este tiempo de lobos, instalar este tema es importante porque habla de que hay un proceso de rever, ¿no? O de tomar a consideración cuáles son las opiniones o cuáles son las voces que el electorado, todo el electorado, tiene, no solo el electorado del Frente Amplio. Y de esa forma poder acceder a la construcción de que en una sociedad los discursos se construyen y se disputan, se ponen en diálogo y en tensión, ¿no? Todo el tiempo.
Y esa tensión y ese diálogo luchan por tener legitimidad, cuál es el más legítimo, ¿no? O cuál es el más avalado dentro de la estructura social, ¿verdad? Uruguay claramente es un país que no tiene religión oficial, ¿no? A pesar de que el catolicismo y los gnósticos ocupan el espectro más amplio de las representaciones religiosas y espirituales, ¿no? Pero es innegable que la Iglesia Católica tiene un peso simbólico muy fuerte, porque antes era Monseñor Cotuño, anteriormente sería otro que no sé quién era, y hoy en día es Sturla, que cada vez que salen son agentes que tienen voz legítima y autorizada para instalar temas en la agenda pública. De hecho, ustedes habrán visto que no tiene que ver tanto con la Iglesia, sí, con una iniciativa propia de la Iglesia Católica Uruguaya, ¿no? Pero sí tiene que ver con esto de la religión, los distintos carteles que fueron publicados, ¿verdad? A lo largo de la ciudad, desinformando acerca del aborto y el proceso, ¿no?, de interrupción voluntaria del embarazo, diciendo que, no sé, poniendo datos que no son del todo ciertos respecto al proceso de gestación, ¿verdad? Claramente para qué, porque en un avance del neoliberalismo, lo que hay, ¿no?, del neoliberalismo y del fascismo, ¿no?, reestructurador de ciertos valores de la ciudad perdidos, que entienden perdidos, que es un poco lo que representa el herrerismo. La Iglesia es un gran legitimador de ese conservadurismo, ¿verdad? Porque lucha por esos valores, porque la Iglesia Católica, por ejemplo, funciona como un aparato político, como un gran partido político donde hay distintas facciones que se disputan el poder, ¿no? Y hacen sus elecciones y sus juegos políticos como un partido político más, ¿no? Y eso hace que en determinado momento de la historia tengamos papas, ¿no?, que son más de derecha, y en otro momento de la historia tengamos papas que son más de izquierda. ¿Por qué? Porque eso se negocia y se disputa dentro de lo que es el campo de la acción política de la religión. Por eso también es importante en esto de comprender, ¿no?, las religiosidades como un fenómeno que constituye a la sociedad, entender que la religión es política, no es una entidad aséptica y escéptica que está ahí colocada y nada más. La religión es política, defiende, el catolicismo defiende determinados valores que se pueden asociar al conservadurismo, como la familia monogámica, ¿no? Biparental, de padre-madre, niño-niña, ¿no?, el hijo y la hija, el perrito, la casa y los valores de la familia. Eso es un valor bastante cuestionado por la contemporaneidad en la que vivimos, donde se permiten pensar y construir otros conceptos de familia que son más fieles a lo que la realidad cotidiana refleja. La realidad cotidiana de nuestra sociedad no es que todos los niños y las niñas de este país tienen una familia que se constituye por un padre y una madre, ¿no? Tenemos un montón, basta recorrer ¿no?, determinados lugares o la ciudad para darnos cuenta que eso no. De hecho, sin ir más lejos, hoy en día, si bien los hijos del presidente tienen un padre y una madre, la familia como tal se divorció, ¿no? Y eso muestra también cómo se dan estas contradicciones entre los valores conservadores que se pretenden promulgar, ¿no?, en relación a lo que es la realidad social, y cómo determinadas construcciones más contemporáneas y modernas han permitido incorporar la realidad de distintas situaciones que existen. Porque cuando se instala un discurso de carácter, como se suele decir, progresista o de libertinaje, como dice la Iglesia, en realidad lo que se está haciendo es visibilizar la situación de un montón de personas que quedan por fuera de ese discurso conservador, ¿no? Cuando hablamos del derecho de las personas, por ejemplo, la ley trans, ¿no?, que acá habla de que Brasil es el ejemplo, pero acá en Uruguay también tenemos integrantes del gabinete de gobierno, ¿no?, que son evangélicos, que son católicos. Y ninguno de ellos pronunció fuertes críticas contra la ley trans, inclusive propuso hasta querer derogarla, diciendo que era una ley que iba contra todo, no me acuerdo los argumentos, pero en aquel momento me acuerdo que leí cuáles eran los argumentos, y básicamente era que iba contra los preceptos morales de la sociedad, básicamente era eso. Y lo que la ley trans hizo en Uruguay fue, antes que nada, y la existencia de la ley, fue visibilizar la situación de las personas trans en Uruguay. Porque que no las enuncies no quiere decir que no existan, pero al no enunciarlas, las estás invisibilizando, porque no estás reconociendo los derechos que esas personas tienen y merecen por estar en el país, porque la Constitución los reconoce como tal. Entonces,
Eso es un discurso que estuvo y no fue en Brasil, y sin embargo lo tenemos. Otro, por ejemplo, es el de la familia, ¿no? Las familias que, si son familias constituidas por personas del mismo sexo biológico, está mal. Y eso es no reconocer cuál es la realidad y los derechos que todas las personas en nuestro país tienen, independientemente de, como dice el sketch de manera Pichot, de Cualca, en realidad dice, independientemente de lo que tengan entre las piernas. Lo dice de manera muy burda, pero de una manera muy coloquial para instalar que determinadas, no sé, determinadas condiciones, determinadas situaciones o determinadas elecciones o determinados posicionamientos, ¿no? Están determinados por la opinión que yo puedo ejercer acerca del cuerpo o la elección de una persona. Y eso no puede ser así. Entonces, que el Frente Amplio tome como medida cuestionar un poco el rol que tiene en tanto la construcción de su electorado, ¿no? Porque lo que está haciendo en esta noticia, más allá de lo que está hablando puntualmente de la religión, es cuestionarse la lectura que hace de su electorado, ¿no? O sea, es importante comprender que los partidos políticos construyen su electorado, ¿no? O sea, lo construyen de distintas maneras, ¿no? Y sobre esas maneras que lo construye, la fuerza política, ¿no? Lo lee y entiende que va a ser tal cosa o tal otra. Y dentro de la izquierda, esta crítica que se hace acá, que se tilda de infantilismo, es un poco desplazar hacia los márgenes los discursos más vinculados a lo religioso o a lo espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces el argumento que más se esgrime es la religión es el opio de los pueblos, ¿no? Entonces, muchas veces se peca o pecamos como de esa superioridad intelectual, racional, de entender que porque adherimos a una corriente filosófica del pensamiento, que es el materialismo, ¿no? Todo lo que está por debajo es pasible de ser destruido, criticado y marginalizado, ¿no? O sea, yo no soy una persona cristiana, pero no soy una persona católica, pero no por eso, no, o sea, tengo que dejar a un lado o decir que la religión es el opio de los pueblos cuando me encuentro con una persona que cree en Dios, o cree, yo qué sé, en Alá, o cree en Yahvé, o cree, no sé, en Aura Mazda, yo qué sé, cualquier Buda, en cualquier cosa. Sino que en realidad lo que me parece que tendríamos que empezar a considerar es que dentro de la sociedad, primero que nada, la crítica que hoy en día se merece hacer a la luz de la contemporaneidad que vivimos es que la frase que planteó Carlos Marx de la religión es el opio de los pueblos responde de alguna manera para mí, para Leonardo Fossati, a la institucionalización de la religión. Cuando se habla de estos cultos evangelistas, ¿no? El problema no es solo los evangelios, el problema es la institucionalización del evangelismo. ¿Por qué? Porque la institucionalización, así como la de la Iglesia Católica, lo que hace es burocratizar el culto religioso, dándole la potestad a una institución, en este caso la Iglesia Católica o la Asamblea de Dios o el Padre de Sufrir, de gestionar el vínculo de las personas con lo que ellos creen. Y la gestión que hacen, por ejemplo, que es la crítica más fuerte que se hace al evangelismo en Brasil, es que hacen una gestión abusiva y muy extractiva y expoliadora de los sectores más oprimidos, ¿no? Y más empobrecidos de la sociedad. Y a su vez hacen la gestión hacia la arriba de articular con el poder político más conservador para seguir legitimándose, ¿no? Como un gestor de toma de decisiones dentro del campo social. La Iglesia Católica hace un poco lo mismo. No tan vinculado a la expoliación económica, porque en algún momento lo hizo, pero hoy en día no es tanto, sino que es más bien el tema de la gestión del culto católico, ¿no? Que institucionalizado lo que hace es solo permitir que la única interpretación de la Biblia sea la que interpreta el catolicismo, la Iglesia Católica, el Vaticano. Es la única interpretación de la Biblia. No puede haber otra. Y eso deja de lado el vínculo que las personas pueden establecer con esa religiosidad. Y los discursos y los textos religiosos, que es un poco a lo que se refiere este muchacho que es Iglesias, de apellido Nicolás Iglesias, han tenido interpretaciones de carácter muy revolucionarios. La teología de la liberación, sin ir más lejos, en Brasil, ¿no? O la teología del pueblo, en Argentina creo que era, la del padre Mujica, ¿verdad?
sin ir más lejos, por ejemplo, obras que hay en Montevideo, que hay en Uruguay, que son llevadas adelante por padres, ¿no? O por sacerdotes, no sé cuáles son los títulos que tienen una interpretación de los textos religiosos que apuestan a construir la emancipación de la persona. Primero, la dignificación de la vida. Segundo, el proceso de empoderamiento de la persona. Y tercero, ¿no? La emancipación. Y eso es una interpretación que hago yo de conocer alguna de estas obras, que de hecho hay una que es muy importante, que está en la Ciudad de las Piedras. Y también hay otra, y de hecho, si no me alejo, creo que Perico Pérez también era padre, ¿no? El padre de Perico Pérez, si yo no estoy mal. Entonces, la superioridad moral que muchas veces hemos tenido a la hora de llevar adelante reivindicaciones de carácter más contemporáneo en aras de los derechos, ¿no? Nos han posicionado, o de alguna manera han posicionado, ¿no? Muchas veces el discurso de la izquierda condenando y alejando un espectro de la población y del electorado, porque es población que vota, ¿no? Producto de que los marginaliza porque hace un discurso que es de un carácter un poco más peyorativo. Y lo que se trae en este artículo, y a mí me parece absolutamente importante, es decir que donde no se da esa batalla, es decir, donde no se da estas discusiones, gana terreno la institucionalización de las religiones y de los cultos, que poco y nada tienen que ver con la dignificación de la vida, poco y nada tienen que ver con el proceso de empoderamiento de la persona, poco y nada tiene que ver con la emancipación de las personas. Y poco y nada tienen que ver con la búsqueda de una sociedad más justa para todas. Pero eso no quiere decir que la religión sea así. Eso es lo que quiere decir que existen determinadas instituciones que gestionan los cultos religiosos, que se enriquecen y juntan feligreses, y eso se traduce en poder, ¿no? Diseminando un discurso que muchas veces es un discurso antiderechos, es un discurso muy conservador, es un discurso muchas veces que es hasta del odio, ¿no? Y ahí la contracrítica que tenemos que hacer no es decir, señalar con el dedo lo que está mal, porque ya lo sabemos, de alguna manera se sabe. Lo que tenemos que pensar un poco es por qué no estamos por qué no estamos en esos lugares. Y creo que el señalamiento que hace Virginia Cardoso de donde no hay política pública está en la religión, o hay un culto religioso, y hace una alusión a Veraca, es muy cierto. Es muy cierto. ¿Qué posibilidades hay de que una persona que se encuentra con una problemática de consumo problemático de sustancias, qué opciones tiene de insertarse en un lugar para recuperarse o hacer un tratamiento, ¿no? Para recuperarse y reinsertarse? Son muy pocos. Uno de ellos es el portal amarillo. Fuera de eso no hay otros grandes dispositivos. Y eso termina en estas comunidades de carácter religioso, que tienen vínculos a su vez con estos cultos burocratizados que gestiona la religión, como la iglesia Pare Sufrir o alguna de esas, ¿no? O sectores conservadores más evangélicos, ¿verdad? Pero eso no existe porque a alguien se le ocurrió, existe porque satisface una demanda que la política pública no cumple. Y eso también hace una cuestión, no solo la autocrítica de cómo pensamos el electorado, ¿no? Al que queremos llegar, sino que también hace una autocrítica a pensar que ciertas políticas públicas, sobre todo vinculadas a cuestiones sanitarias, ¿no? Fueron depositadas y dejadas al funcionamiento de estos sitios. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo el Estado no pudo generar capacidades o espacios para insertar a estas personas a lugares, ¿no? Que fueran, por ejemplo, laicos, ¿no? O que fueran instituciones del Estado, porque es el Estado el que tiene que responder. Entonces hoy en día asistimos a un proceso donde vemos que hay un impacto directo por parte del Ministerio de Desarrollo Social a destruir la política pública de carácter asistencial, ¿no? Para darle lugar a que los ocupen las iglesias, o distintas iglesias, o distintas comunidades religiosas. Como fue el caso a mitad del año pasado, durante la pandemia, que se habilitó que las personas pudieran pernoctar a las iglesias, ¿verdad? Cuando en realidad lo que tendría que haber es una política medianamente seria de refugios.
El problema es que, bueno, la política de refugios ha tenido un montón de idas y venidas que ha significado que algunos centros dejaban de funcionar, otros no, y que no se pudiera cumplir con la demanda, ¿no? En torno a la situación de la cantidad de personas en situación de calle que tenemos. Pero cuando eso se instala y cuando se rompe la política pública que de alguna manera se había empezado a construir y se empieza a dar lugar y a dejar que eso que tiene y es una responsabilidad del Estado y de toda la sociedad lo ocupen sectores religiosos que obedecen a sus propios intereses, ¿no? Y me refiero a sectores religiosos totalmente institucionalizados, que tienen sus propios intereses, luego después se hace muy difícil ir hacia atrás, porque es quitar de ese lugar, ¿no? La gestión de un problema en el cual el Estado durante mucho tiempo no brindó una respuesta. Entonces, eso es un poco también la autocrítica que hay que hacer, ¿no? De que el día de mañana, cuando trabajemos de cara a construir políticas públicas medianamente serias y que tengan que ver muchas de ellas en el plano de la asistencia social, tenemos que generar, primero que nada, elementos que no dejen claros, entre claros y grises a las interpretaciones, ¿no? Y segundo, que no podemos negociar, ¿no? Con determinadas instituciones que responden a sus propios intereses y que están más identificadas con discursos de carácter más conservadores. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Porque no nos podemos dejar embelezar porque en un momento hay como un signo más progresista en la región de tal cosa. Porque es como digo, esos sectores tienen sus propios intereses y no responden a los intereses del Estado y de todas las sociedades, toda la población que vivimos dentro del Estado, la sociedad que vive en el Estado. Responden a sus intereses propios. Entonces no podemos delegar la responsabilidad de ejercer una política pública a una entidad religiosa. Como sí pasó con estos hogares que menciona uno acá en la nota, que creo que es Veraca o Remar, uno de los dos. Ahora no lo encuentro exactamente, pero porque eso es un error garrafal, que nos dejan falso como constructores de políticas de atención a la ciudadanía. Entonces, creo que tiene que ser un mensaje bien claro, ¿no? Para empezar a pensar, por eso me gustaba traer esta nota, por lo que permite, y porque permite salir un poco del señalamiento de todo lo que está mal, que es una práctica bastante habitual que tenemos, esto está mal, esto no, así no, pero no existe un carácter propositivo, es muy difícil conseguir el carácter propositivo, ¿no? Me gustaba traer esto porque propone, ¿no? Propone otra manera de leer y pensar el diálogo y el vínculo con el electorado de la fuerza política del Frente Amplio, ¿no? Porque esto fue un evento donde participaron senadores y diputados del Frente Amplio, ¿no? Y también propone una autocrítica de carácter a los lugares que no llegamos. Y durante mucho tiempo de gobierno del Frente Amplio se debería haber llegado. Es como en materia de la política de vivienda. Yo creo que en 15 años de gobierno del Frente Amplio se pudieron haber hecho cosas muy buenas en materia de vivienda y no se hicieron. Y las cosas que se hicieron muy mal y que terminaron beneficiando los intereses del capital y no los intereses de la población, ¿no? Y que fue en detrimento de apoyar la iniciativa que surge del seno de la sociedad como forma de satisfacer la necesidad de la vivienda. Entonces son esas cuestiones que también nos interpelan y nos dicen, bueno, el día de mañana el FAE es la nueva fuerza política en el gobierno, bueno, creo que este tipo de noticias que quedan como acá está la nota, miren la diaria, acoso el título, que quedan como una carta que se tira en una botella al mar, tienen que ser los elementos, porque en el futuro, cuando vayamos a reclamar, vamos a tener que tener estos elementos presentes para ir y entender que o no se está haciendo de la manera que se hubiera pensado o que pueden haber otras maneras de trabajar a la hora de construir, ¿no? Primero que nada, la política social y posteriormente la respuesta, ¿no? En conjunto con la población. Muy bien, Leonardo Fossati. Ya está. ¿Preguntas? A mí, ¿Acotaciones? ¿Quejas? ni acotaciones ni quejas, simplemente es el camino más es el camino más corto para ganar una elección. A ver.
lo pregunto como tema. ¿El acercarme a la iglesia es el camino más corto para ganar una elección? ¿O es acercarme a la iglesia para buscar soluciones? No, ¿Alá o alás? yo creo que Religión. el tema es que generalmente, primero, acercarse a la iglesia es acercarse a lo que hablaba, que es la institucionalización de un culto religioso. Eso es la iglesia. Que Yo no dije tiene que, la religión, alás, ¿eh? corregí, a las religiones. Ahí va. Y Yorka, es gente que vive en Uruguay y es gente que vota. Y es gente que son personas que yo puedo diferir en que esas personas crean en Dios o no crean en Dios. A mí no me interesa en que crean. Ahora, lo que no me parece sensato es que por no dar las discusiones, por pecar de soberbia o de infantilismo, como dicen en la nota, yo me crea una entidad superior porque agarro algo que escribió Marx hace 200 años. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque lo que dijo Marx hace en 1800, no sé cuánto, que decía acá, es algo que es producto de la interpretación de su época y que hoy en día se podrían y se deberían hacer lecturas, ¿no? Que obedecieran más a los tiempos en los que vivimos. Porque estamos hablando, yo hablo acá de la institucionalización de la religión, el catolicismo, no me interesa la religiosidad. La religiosidad corre por otros caminos, que tiene que ver con el encuentro de la persona con lo religioso. Ahora, en el medio ocurre que hay un proceso de institucionalización, el cual le dice a la persona en qué tiene que creer, cómo tiene que creer y cómo tiene que llevar adelante el culto. Y eso es en lo que yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque ese espacio que le determina a la persona cómo tiene que ser y cómo tiene que ser ese deber ser, generalmente responde a intereses propios. Y esos intereses, Cómo ve la religiosidad uruguaya en el medio de lo que estás planteando? yo Porque creo que queda tiene mucha demasiado abierto importancia. demasiado abierto, me parece a mí, y bastante estructurado de cara a la Iglesia Católica y Apostólica Romana, Yo creo que sí. como sujeto crítico, que creo que es parte del desarrollo de toda la intervención que has dado. Ahora, la pregunta mía es, ¿el resto de la religiosidad no es igual o no aparece más difusa, pero de la misma manera? Más difusa Sí, de localizar, pero de la misma manera. La Iglesia sí. Universal, ¿qué significa? La Y Iglesia bueno, Pentecostal, ¿qué significa? ¿Cómo esto trata, que te cómo estoy diciendo. trabaja? Y te puedo decir de otras religiones, la Uganda u otras, cómo trabaja, a qué se dedica, a qué le sirve la espiritualidad y a qué le... En definitiva, somos parte del Uruguay, somos parte de los seres humanos. La pregunta concreta es, ¿solamente es contra la Iglesia Católica la opinión en No, Cadostar u otras? no, es contra todas las instituciones que burocratizan, o sea, que median entre lo que la persona cree y lo que quiere hacer, porque impone de alguna manera de lo que tiene que pensar y cómo tiene que pensarlo. Hay un ¿Y cuál meme es el muy... trabajo de una religiosidad sino ver un mundo diferente desde el punto de vista espiritual y pensar diferente? ¿Cómo? Discúlpame. ¿Cuál es el trabajo de una religión a través de si no es más que a través de la espiritualidad, hacerle ver un mundo diferente? Y Al bueno, cual mío, yo le demuestro uno diferente y cuando ingreso en la iglesia me muestran otro diferente, si no, no y ingresaría. bueno, pero eso es parte también de la crítica que se ha hecho. Hay un documental muy interesante que habla de las iglesias y el rol que jugaron, ¿no? Comunidades religiosas en la dictadura, que tú escuchas los testimonios y son personas que son, es como personas que son católicas, ¿no? Que tienen un discurso que es muy diferente al que escuchamos de la Iglesia Católica o del Padre Sufrir, que son evangélicos, ¿no? Que es muy distinto. Entonces, yo a lo que voy es que cuando estamos del lado de cuestionar, ¿no? El accionar religioso, metemos todo adentro de la misma bolsa como si todo fuera indiferente. Y no es indiferente, por eso te aleja de la gente. Y lo que hay que ver es cómo trabajamos en esos espacios donde esas comunidades laburan y laburan con la población y laburan muy bien con la población, ¿no? Y hay muchas, hay bastantes por suerte, ¿verdad? Pero también tenemos que comprender y saber diferenciar que no es lo mismo la Iglesia Universal o la Asamblea de Dios, una de Mir Macedo y la otra del Silas no sé cuánto, que, no sé, la obra Padre Cacho, ponele por decirte uno. No es lo Ajá. mismo, son cosas distintas. Porque ¿Cuál es la juntan, diferencia de tu punto de vista?
¿Cuál es la Para mí la diferencia desde tu diferen- punto de vista? para mí la diferencia es que en determinadas comunidades religiosas que trabajan con la población ponen en el seno lo que decía hoy en día que es el derecho de las personas, el de la dignidad, ¿no? La construcción del empoderamiento de la persona y la emancipación de la misma. No la subyugación de la persona a una institución religiosa. Esa es la diferencia para mí. Y la pregunta la dejo pendiente, pero ¿será la institución en sí mismo? ¿Serán algunos personajes de esa institución, de esa religiosidad, que operan de cara al espíritu bien entendido y no otros que utilizan la iglesia y en su inmensa mayoría, es una acotación mía, la utilizan en fines propios? Bueno, ¿Cómo eso separar es- la paja del trigo? Porque yo puedo ser bueno, pero puedo ser muy malo. Puedo aparentar ser Néstor tipo macanudo o ser Néstor un hijo de la... Sí. Este, Un hijo de manda, no te zarpé. hijo de la manda. No te zarpé. Pero es un tema de apariencias y de situación donde yo me siento en el estudio a mirar los diferentes puntos de vista de lo que aspiro de mi vida y lo que quiero. Yo considero que desde el punto de vista, ¿qué querés que te diga? No soy ortodoxo, para nada, pero voy a usar una palabra que sigue siendo vigente para mí, que es la operación de la visibilidad de cómo opera dentro de las clases sociales diferentes religiones. Yo te diría que hay una parte de la religión católica, por lo menos en nuestro país y el área Río de la Plata, que opera de una manera apostólica romana bastante clasista, muy Fascista clasista. también, ¿eh? ¿Eh? Fascista también. Bueno, clasista, después de ahí se desprenden algunas cosas más donde marca qué tipo de clase y cómo la defiende, con qué método. Pero ya es un agregado que le metes tú. Bueno, pero Clasista sí bien marcada, y hay otras iglesias que uno a veces las he visto trabajar y operar en los barrios, como estuve años militando en la interna partidaria y recorriendo barrios, recorriendo casas, y veía como hay otras religiones que trabajan desde otro ángulo, pero también lo estafan en su inmensa mayoría, desde el punto de vista intelectual. Le están ofreciendo una vida y un mundo que, bueno, luego enriquecen a otros y van y cuentan y suman y se hacen del poder del Estado. vos sabés que hay un militante italiano, filósofo, político muy importante, estuvo muchos años preso, Antonio Gramsci, una figura referente dentro del marxismo y del leninismo, ¿no? Que allá por la década del 30 del siglo pasado se empezó a preocupar por comprender qué lugar ocupaba la religión, ¿no? La religión en el pensamiento sobre todo de las comunidades del sur de Italia. ¿Por qué? Porque el loco se dio cuenta, de alguna manera, o vio de alguna manera, que había que comprender qué lugar ocupaba para poder acceder a esa gente, para poder establecer, hablar un mismo, ¿Cómo es que se mismo llamaba? idioma. ¿Cómo que llamaba el filósofo? Antonio Gramsci. Ah, ahora sí. No, ¿Ah? yo me lo perdí. Ah, entonces lo que digo que, más allá de la perorata del lugar y la crítica que podemos hacer, y es muy rico el tema de hablar de la religión y el lugar que ocupa en Uruguay y demás, creo que lo importante es que yo, y acá lo hago como autocrítica propia, yo he tenido una lectura sobre el comportamiento o el deber ser del comportamiento de las personas que votan a la izquierda que tenía que ser una. Y lo que me he dado cuenta a lo largo del tiempo es que quienes militamos dentro del espectro de la izquierda, ¿no? Con o sin filiación política, ¿no? Tendemos como a pecar de esta soberbia ideológica, ponele, ¿no? De que los que creen en Dios son todos unos burros. No parece que fuera así, yo no comparto ese criterio que tiene. Bueno, a mí yo lo he visto muchas veces, Si hay algo que hizo y logró hacer el Frente Amplio, reunir a los comunistas y a los demócratas cristianos, a los socialistas y a los trotskistas. sí, sí, claramente. Salado. Por eso digo que no es reflejo de la fuerza El presidente de política. la República Oriental de Uruguay, el doctor Tabaré Vázquez, era uno de los religiosos que iba los domingos a la misa. Sobre la esposa también. Y la esposa Exactamente. también. Exactamente. Pero de Y alguna tengo un manera, edil que le fue a llevar el barrilito al Papa cuando hicieron la cruz allá en 18 de julio, en Boulevard Artigas 18 de julio, que era Renzo Tonón, edil del Partido Socialista de Canelones. Y Sí. era totalmente muy creyente. Ahora, perdóname que te interrumpa nuevamente, pero
En realidad, ¿qué representa la Iglesia? Ha representado una esperanza durante siglos y siglos, la religiosidad, la esperanza de los pobres, cuando le conforman un mundo ideal por allá y el otro mundo frustrado de este otro lado de acá, que no llega nunca, y la Iglesia figura como colchón de cinturón para sostener que la gente no caiga más y siga sirviendo al propósito de una clase social que ha gobernado históricamente el planeta Tierra. Pim, pum, terminé. Esa es tu lectura. Yo lo que estaba diciendo Sí, la otra cosa claro. y lo que estaba diciendo la otra cosa antes que me interrumpiera es que dentro de algunos sectores de los militantes de izquierda, en el cual yo me incluyo, tenemos lecturas que son expulsivas, ¿no? Del pensamiento o de las personas que son, no sé, religiosas, ¿está? Y eso es una forma de no comprender el electorado. ¿Por qué? Porque, lo dije al principio, las fuerzas políticas leen a su electorado. Y la falta de lectura que muchas veces prima en esa base de la fuerza política que vota, es lo que lleva a cometer los errores y a no estar en determinados lugares donde hay que estar, dando la Me, discusión. me parece bien que es tu opinión, Sí, porque en sí. realidad mi opinión es casi es contraria a la tuya, no tan contraria. Me parece que omite que hemos tenido diputada MAE, perdón, Sí, Susana eh, Andrade. Susana Andrada y otros, y el propio nacimiento del grupo político o de la tolda política multicolor de su tiempo, Pero ahora no yo han te hago una superado. pregunta. Yo te hago una Sí, pregunta pero porque me vas para a que poner. termine me hace la pregunta, anotará que ya termino. Sí, sí. Porque en realidad yo considero que porque tenga una opinión diferente no quiere decir que yo no opere y trabaje con la gente que es un pastor o que cree en Dios. Yo hice la comunión y con el cura Tarico y por eso me iban a desterrar. No, para nada. Eso no quita tener una visión global de cómo operan y para quién operan. Es como si yo digo en la sociedad uruguaya, tenemos una burguesía que actúa de determinada manera, no quiere decir que yo no vaya a trabajar con esa burguesía para que lo vote. Si tengo definido que voy a llegar a través del voto, tengo que canalizar vías de acción y penetración en determinados sectores sociales, incluso no siendo los más fascistas, pues tendrán que venir y tendré que abrirme de tal manera y cabeza. Eso no quiere decir que no entienda la operación de la religiosidad en el mundo. Mi apreciación, Me que no parece es, muy, me parece que no muy es no bien. trabajar. Y lo que te iba a preguntar es si, por ejemplo, la incorporación de personas que al ponerle al Parlamento o al Frente Amplio como fuerza política o al Partido Colorado del Partido Nacional son incorporados de manera, ¿cómo decirlo? Eh, Racional, es decir, ¿se hace un proceso de reflexión de que hay que trabajar con esa diversidad o se lo incorpora porque representa una fuerza política la cual necesito los votos o necesito captarla? Eso es a donde yo quiero ir. ¿Qué es lo que Sí, pasa claro. en Brasil? Hoy lo Fue que la se... pregunta que yo te hice al comienzo. Sí. Si era la apreciación esa. Bueno, para mí la discusión tiene que estar ahí, porque muchas veces pensar que porque tenemos representatividad de determinadas cosas implica que eso está asimilado. Y asimilado no es lo mismo que decir, no, como tenemos sectores dentro de la izquierda que son católicos, está todo bien, o operamos de tal manera o tal otra. No, es Ha entender habido, lo que vos decías recién, que es entender que hay, digo, la pirámide, la estructura social se compone por un montón de personas y es importante comprender cómo funciona. ¿Por sí, qué? Porque dentro claro. de la ingeniería política hay que saber y tenemos que tener claro, primero que nada, respetar que el otro puede pensar distinto. Punto número uno, que es uno de los baluartes que defiende este programa. Pero número dos, poder comprender, ¿no? Para poder yo establecer un código de acercamiento a esa persona. Yo creo que hay que haber, yo creo que hay un desfasaje, y esto tiene que ver con la discusión política interna, como estabas tú muy bien planteando. Cuando tú tienes una apreciación, tú, Gustavo, Leonardo Fossati, tienes una apreciación de cómo se opera, creo que equivocada o capaz que es acertada desde tu punto de vista, como lo estás viendo. Pero en la formación, un par de décadas que yo te llevo adelante, o 3 décadas que te llevo adelante, mi formación fue diferente. Desde el punto de vista de la apreciación, cómo mirarlo. Yo no concibía, y tuve muchísimas discusiones en la interna en Canelones,
pero discusiones políticas, sanas. Si me acuerdo, y vamos a hablar ahora a calzón quitado, si había tanto delegado de tal sector, tanto delegado de tal sector, tanto delegado, las peleas que había en interna, y si era del Partido Demócrata Cristiano, Juan Gol, acá se discutió a carta cabal, en Canelones, y siempre tuvo cabida. Es más, tengo amigos, compañeros eternos del Partido Demócrata Cristiano en Canelones, agradecido de lo que aprendí de ellos, porque yo vengo de una formación cristiana y casi todo el uruguayo viene de formación cristiana, hasta los propios más anarquistas uruguayos venían con el pincelazo cristiano. Lo que pasa y lo que ha sucedido es que la Iglesia ha cumplido otro rol, una parte de la Iglesia, particularmente en Uruguay. No es la misma Iglesia que Chile, no es la misma Iglesia, por eso hay que identificarlos en dónde estamos, quiénes somos, para comprender por qué algunos actúan de una manera, por qué otros actúan. ¿Por qué nombraste al padre Cacho? ¿Por qué nombraste al padre Mateo, que está acá en la piedra, haciendo una excelente obra? Pero son padres aislados, como era el padre que estaba en la frente de Linda, ¿te acuerdas? El cura Monzón, que estaba al frente de Linda, decía, ¿y cómo está ahí? ¿Cómo lo medí? Bueno, pero hacía un papel extraordinario, y era mucho, es decir, termino, hay que aprender a no usar las cosas para conseguir votos y nada más, sino entender que es una realidad que existe y que hay que coexistir y profundizar. Si hay un cristiano, muy cristiano, que está mirando el programa en este momento, y es de la iglesia pentecostal, y entiende y va a luchar contra la injusticia, él creyendo en un Dios, y yo creyendo en el hombre, o en la mujer, o en la... Pero bienvenido sea, o yo bienvenido sea a él. No es que yo soy el mayor y venga para acá, no. Estoy seguro que no me va a convencer, pero a lo mejor caminamos un trecho juntos, como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Y ese trecho se llama, ¿qué querés que te diga? Lo tengo que rematar, porque se viene Enrique Ortega Salinas, pero ese trecho hoy se llama Frente Amplio, que nos está discutiendo estas cosas. Bueno, por eso la nota, cierro con esto, me quedan 3 minutos. Por eso Te tengo que pasar una peliculita de antes, dale, 3 minutos. Por eso me parecía importante traer esta nota que quedó perdida en los anales de las discusiones que instalan, ¿no? O que se instalan a través del discurso público constante. Porque como verás te la piqué, como verás te la piqué. Sí. Hay una, sí, no solo me la picaste, sino que me las tiraste. Yo tengo que salir ahora a hacer otras cosas. Y voy a llegar tarde a otros compromisos por tu culpa, pero no pasa nada. Porque me gusta más discutir que un plato de guiso. Pero escuchame. Pero es una buena discusión. Pero escuchame una cosa, me parece que está bueno, porque que el Frente Amplio de esta discusión habla de, para mí, un proceso de maduración. De algunos otros temas no. En otros temas, también hay algunos que están zarpando para el costado por un tema de la puntualidad en la etapa que estamos sobre las elecciones que se vienen. Y estoy hablando de todo el sistema político uruguayo. Sí, eso sin duda. Pero creo que me parecía muy importante traer esta nota para poner esto sobre blanco sobre negro, como decía, o negro sobre blanco, como dice una... Es más, en algún compañera. discurso y en algún informe del viejo Ronnie Arimendi, aprendí cosas como, parte de lo que yo dije está en mis neuronas y las traigo desde allí. Sí, seguramente habrá escuchado alguna cosa también de alguien llamado León Lev. ¿Quién? León Lev. No me acuerdo, no, era de la UJC y yo no era de la UJC. Él era más viejo que yo, pero era de la UJC. Porque también era católico, digo, porque es importante entender el rol, ¿no? Y los lugares que juegan y por qué no estamos ahí. Así que bueno. Se viene Enrique Ortega Salinas, te agradezco mucho, nos vamos a la tanda. Por favor, le dejo un beso a todas, nos vemos el lunes y bueno, vamos arriba con Andares. Vamos, ¿cómo está? Pará, rapidísimo, ¿cómo está lo del viernes, lo del sábado? ¿Cómo está? Ah, lo que vos mandaste el Boca Andrade el otro día. Sí. El acto del 102 aniversario del partido Comunista de Uruguay. Creo que se va a cambiar para una locación cerrada porque... ¿Crees? ¿Crees? ¿No está confirmado? No, todavía no está confirmado porque va lluvia. O sea, de hecho hoy estuvo lloviendo todo el día acá. ¿Está? Chau. Pero ni idea ya novedades, avisamos. Bien, chau.